con el Museo Pumapungo. ¿Qué es el museo? Supongo que aquí hay muchas personas que nos van a ver en Facebook Live que no conocen el Museo Pumapungo, no saben dónde está ubicado. Entonces, el primer proceso va a ser contarles qué es el Museo Pumapungo y qué hace. Después, la segunda parte, vamos a hablar de mediación, de prácticas educativas en los museos, de prácticas disidentes, y terminaremos ya con prácticas feministas, que es un tema de interés actual. Entonces voy a pedirle por favor, Norma, si me ayudas compartiendo la pantalla para empezar con la presentación. Bueno, primero, como les contaba, ¿qué es el Museo y Parque Arqueológico Pumapungo? ¿Dónde está ubicado? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Norma, si le bajas, por favor. Exacto. Pumapungo es un complejo emblemático que tiene vestigios arqueológicos cañaris en primera instancia y incas. Está en el sur del Ecuador y está reconocido por su valor cultural, que ha dejado una perenne huella en la identidad ecuatoriana y latina. La siguiente, por favor. Voy a contarles un poco estos términos que no todos conocemos. ¿Qué es Huapondeli? Huapondeli es el nombre cañari que llevaba el espacio de Pumapungo antes de ser invadido por los incas. Huapondeli significa un valle, una llanura alta como el cielo, en traducción. Y Tomebamba, en cambio, es el nombre inca que toma el asentamiento que fue destruido durante la conquista española y donde se usaron las piedras del Pumapungo para que exista una cantera y que se puedan construir otras iglesias, viviendas, etcétera, en la ciudad de Cuenca. La siguiente, por favor. Entonces, la ciudad de Cuenca como tal es fundada en 1556 y recién en los años 80, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que se hagan los primeros trabajos de investigación arqueológica, y recién en el año 2001 se crea el Parque Pumapungo, el parque temático etnobotánico, el parque de sitio, que es un parque de acceso público y con una administración estatal. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace el Museo Pumapungo? El Museo Pumapungo proporciona y genera experiencias significativas a través de construcción colectiva de conocimientos, valores y afectos con prácticas socioculturales basadas en la historia local, sobre todo. La siguiente. ¿Qué hace entonces? ¿Qué posee el museo? Aparte de ser un espacio de exposición, ¿qué más tiene? Tiene colecciones patrimoniales extensas, tiene bienes arqueológicos, tiene bienes etnográficos y tiene un museo de sitio. Y también tiene arte colonial, republicano y moderno. Entonces hablamos de uno de los museos más importantes de Latinoamérica por la cantidad de reservas y repositorios de la memoria que tiene. Siguiente, por favor. Entonces, el museo, y esto sería como una de las preguntas para los públicos, ¿el museo es un lugar para sentir? En el Museo Pumapungo se generan contenidos educativos que se ligan a las colecciones, hay exposiciones temporales, hay exposiciones permanentes de arte, arqueología y etnografía, y además hay mediaciones constructivistas con metodologías educativas de construcción colectiva. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son las mediaciones del Pumapungo? Pumapungo realiza exposiciones permanentes, como les contaba, temporales, a partir de investigaciones que desarrollan los proyectos educativos, dirigidos a una diversidad de públicos y plantean alianzas de consecución con recursos de autogestión y se vinculan positivamente con las comunidades. El siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, aquí tenemos una experiencia del Pumapungo, que es el Festival de Artes y el Encuentro de Artes y Saberes Mashando. Este encuentro surgió desde
la sociedad, ¿no? Un grupo de jóvenes interesados en el arte, en la ecología, en la permacultura y en muchos otros temas, propusieron al museo realizar esta iniciativa que está basada en la protección a la naturaleza, a los derechos humanos, en más o menos se dieron 35 talleres en un solo día, habían clases abiertas, charlas, meditaciones, yoga, comida, diseño independiente, sonoterapia, entre otros, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí también algunas fotografías, ¿no? Ahora, los valores del Pumapungo. Es difícil hablar de valores en una institución museal que maneja una variedad infinita de temas, pero tenemos algunos valores muy, muy marcados. El respeto y la interinclusividad a la diversidad cultural, el fortalecimiento y el empoderamiento de la educación ciudadana, el respeto al entorno natural y la valoración y el respeto al patrimonio cultural material e inmaterial. Si es que alguien va teniendo preguntas, puede hacerlo en el chat y yo voy a ir respondiendo. La siguiente, por favor. Más o menos para que sepan la magnitud del Museo Pumapungo, nosotros recibimos alrededor de 140,000 públicos al año. Esto entre femenino, masculino, otros, niños y niñas, adultos mayores y grupos de atención prioritaria. La siguiente. Más o menos para que también se den cuenta de la magnitud de los repositorios de la memoria que tenemos, hablamos de que tenemos 5 reservas, arte que tiene 2.631 bienes, arqueología que rodea los 11,000, etnografía que también rodea los 11,000 bienes, tenemos el archivo documental, la biblioteca con 61,000 bienes, tenemos un archivo fotográfico, un archivo histórico, eso serían, ¿no? Los repositorios de la memoria. El siguiente. Y lo que quería contar es que el Museo Pumapungo cuenta con 6.5 hectáreas, entonces es un espacio muy extenso y muy diverso. Más o menos y rápidamente les voy a contar qué hace la reserva de etnografía. La siguiente, por favor. Investiga el patrimonio etnográfico y permite la continua construcción y la fusión de conocimientos, de saberes de grupos, de pueblos, de nacionalidades del Ecuador. Y en la sala etnográfica los visitantes pueden ir por un itinerario de diversidad cultural del Ecuador. Es un espacio que promueve la reflexión y la creación del pensamiento crítico en torno al ser humano y como un sujeto social y que está en relación al entorno natural. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas imágenes de arqueología. Nuestra reserva arqueológica y nuestra unidad arqueológica. La siguiente, por favor. Investiga los vestigios identificados primero por Max Dule en 1919, después por Jaime Drobo ya en los años 80, y forman parte de un sitio arqueológico que se llama Pumapungo, que tiene la Gran Cancha, las Cayancas, el Aguiaguasi, el Cori Cancha, las terrazas, túneles, canales y baños del Inca y el Palacio Exterior. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas fotografías de las excavaciones arqueológicas de los años 80 en el Pumapungo. Siguiente. Aquí tenemos ya algunas experiencias educativas con contenidos de arqueología del Pumapungo y también algunos procesos de restauración y conservación que se generan en el museo. La siguiente, por favor. El Parque Etnobotánico Pumapungo, creo que se subió a la primera. Si vamos a la del parque, muchas gracias. Bueno, les cuento que el Parque Etnobotánico surgió en el año 2001 como un parque temático Cañari Inca
que está construido sobre el antiguo barrio religioso y administrativo de Tomebamba, que, bueno, se fusiona con la historia, la arqueología, la biodiversidad, y que es un importante testimonio cañari inca del Ecuador. La siguiente. Aquí tenemos fotografías del Pumapungo para quien no conozca. Siguiente, por favor. También contamos en esta variedad de espacios que posee el Pumapungo con un centro de rescate y de tránsito de aves silvestres. Lo que hacemos en el centro de rescate es la conservación y el rescate de aves en peligro de extinción o en peligro, la liberación de aves a su hábitat natural, si es posible, y la educación ambiental. Siguiente. Bueno, vamos a hablar de la reserva de arte. Como ustedes ven las imágenes, tenemos una variedad escultórica, pictórica de arte, desde la colonia hasta arte moderno. La siguiente. Y resguardamos un importante patrimonio artístico, sobre todo del sur del país, en donde se ve todo el tema del mestizaje y la influencia europea también. Siguiente. Este es un cuadro de Antonio Salas. Siguiente, por favor. Un cuadro de Víctor Mideros, que está dentro de la colección de la reserva del museo. La siguiente. Un cuadro del autor Luis A. Martínez. Siguiente, muchas gracias. Y aquí una serie de proyectos que voy a ir ahondando en el transcurso de la hora y media que tenemos. El primer proyecto es un proyecto extramuros que se llama Las Chacreras y Resistencia. ¿Qué son las chacreras? Bueno, las chacreras son mujeres que se hacen llamar chacreras o chacareras y que viven en Taday, en la comunidad de Taday, en Cañar. Y bueno, ellas han desarrollado una labor bastante importante en la construcción y el rescate del patrimonio. Han rescatado algunas piezas arqueológicas de los sitios cercanos a Taday, ¿no? Y han creado un centro cultural con visiones, bueno, mucho más allá del matriarcado inclusive, y que pretenden crear y construir un museo comunitario. La siguiente, por favor. Más o menos los objetivos de este proyecto es proteger los conocimientos ancestrales y tradicionales y populares respecto a la agricultura familiar, campesina y indígena, diseñar e implementar políticas interinstitucionales para la erradicación del hambre en el campo mediante la articulación de políticas productivas, y también encuentros y diálogos para el turismo comunitario y la economía social solidaria. Entonces, ¿qué hizo el Museo Pumapungo? La unidad educativa del museo fue a Taday, trabajó directamente con, sobre todo, mujeres, porque les voy a contar después, son mujeres que han resistido después de la migración del año 97 en el Ecuador y que han tenido diferentes enfoques para la sobrevivencia familiar y del área de donde están, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace el museo? El museo articula el trabajo de las chacareras con arte y el calendario agrofestivo lunisolar que le llamamos. ¿Qué pasa? Existe un rescate comunitario de la arqueología del sitio y del patrimonio, como les contaba, la creación de un centro cultural comunitario y el reconocimiento y el empoderamiento del trabajo de las mujeres en el rol de tomar decisiones. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace? Contribuir, la siguiente, por favor, a las dinámicas horizontales con sentido de pertenencia en la arqueología y en la agricultura. Siguiente, por favor. Este es un segundo proyecto que quería presentar, que se llama De Todas Maneras Rosas. Es un proyecto de rehabilitación mediante arte y educación. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de educación no formal. Es la educación que se genera no desde la escuela,
no desde la academia, sino desde los centros de educación no formal, como es un museo. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál fue la dinámica de este proyecto? Bueno, primero se llama De todas maneras rosas porque las mismas personas privadas de la libertad hablaban de una canción, una salsa, no sé si algunos de ustedes han oído, se llama De todas maneras rosas para quien ya me olvidó. Les traigo un ramo de rosas de delicado color, de todas maneras rosas para quien ya me olvidó. Y entonces hablaba de un poco el abandono que tienen las personas privadas de libertad y la deshumanización que viven en los centros de reclusión. Entonces, ¿qué hace este proyecto? Genera procesos de investigación, metodologías basadas en educación no formal mediante arte para centros de rehabilitación. Desarrolla procesos artísticos con comunicación en temas inmersos a la rehabilitación social y a de los derechos humanos, y aparte es un laboratorio de arte dentro o fuera del CRS Turi, donde se trabajó el primer piloto. Siguiente, por favor. Entonces, basados en el derecho fundamental al acceso libre y la cultura y el patrimonio, sin distinción alguna, más allá de ser o no privado de la libertad, construimos espacios de disfrute de derechos culturales. La siguiente, por favor. Esta exposición visibiliza temas de interés común para los artistas internos, los artistas externos, que sería el público en general, y crea así cadenas humanas basadas en diálogos artísticos, generadores de relaciones interpersonales y discursos contemporáneos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué sería el museo? El museo es un mediador de discursos políticos y geográficos. La siguiente. Entonces, a la final, ¿qué genera este proyecto de rehabilitación social? Es una investigación curatorial colectiva que genera una exposición en el museo. Los artistas son las personas privadas de la libertad que están en situación de rehabilitación social. El proceso se da en comunicación con diversos artistas dentro y fuera del espacio de rehabilitación, y la exposición temporal es dentro del centro de rehabilitación y fuera del centro de rehabilitación. La siguiente. ¿Qué problemática se busca atender? Primero, ejercer el derecho a la creación y no solo a la reproducción de los objetos aislados a través de mecanismos procesuales que efectúan verdaderas rehabilitaciones sociales en el acto creativo y como regentes comunicativos. La resiliencia como mecanismo fundamental de superar situaciones traumáticas que varían dependiendo del espacio físico. La siguiente, por favor. Finalmente les quiero presentar uno de los proyectos también pilotos que empezó en el año 2016 en el Museo Pumapungo, y es la ludoteca, que es un área creativa al servicio de la comunidad. La siguiente, por favor. Esta ludoteca está diseñada para recién nacidos hasta personas de la tercera edad y se vuelve un espacio de encuentro para quienes visitan el museo, para que las personas puedan sentirse cómodas, descansar y que sus necesidades sean atendidas. Y se basa en el derecho a jugar, aprender y compartir desde la experimentación. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos un proyecto educativo que también lo lleva la Casa de la Cultura y está bastante bien y se llama Tambo de Lectura. El siguiente. La Chacra que Comes es un proyecto que está dentro de la ludoteca que trabaja mucho el tema de las necesidades básicas, sobre todo el hambre. Entonces, la chacra es el cultivo andino que está en bueno, en este caso, en el Museo Pumapungo, lleva 1,5 hectáreas y que a lo largo, desde el 2001 hasta la actualidad, ha producido toneladas de kilos. Entonces, este proyecto lo que hace es vincular a las personas que están en situación de calle o a los niños y niñas que viven en albergues o casas hogares para que
puedan ir una vez al mes, una vez cada 3 meses y hacer el tema de la chacra, ¿no? La cosecha de la chacra y conocer cómo sembraban antes los incas y los cañaris y tener toda una perspectiva de nuestros antepasados y también el alimento para, digamos, para esa semana. Este es un proyecto que podría crecer mucho, que necesita muchos aliados y eso sería el siguiente, por favor. Sí, a Finalmente, ver, sí que esas historias pasan. Ahora que atrapamos un problema con las caravanas. perdón, creo que alguien prendió el micrófono, no sé si me ayudan apagando los micrófonos, muchas gracias. Finalmente teníamos, pásale al anterior, un collage de fotografías de trabajo educativo que ha hecho en estos últimos años del Museo Pumapungo. Y la siguiente, por favor. ¿Qué hacemos nosotros como museo? Realmente lo que esperamos después de este workshop y de que todas las personas nos escuchen es que haya proyectos colaborativos. No se puede hablar de la construcción de un museo, de un espacio museal, sin la colaboración activa de los públicos. Entonces, lo que pediríamos es proyectos colaborativos. La siguiente, por favor. Quisiéramos conocer las estrategias de los otros espacios culturales, de gestores, de artistas, de personas trabajadoras de la cultura. Marcar y firmar convenios interinstitucionales y compartir experiencias significativas con los públicos. La siguiente, por favor. Entonces, esta es la primera parte, la introducción. Les esperamos a todos en el Museo Pumapungo. No sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta sobre el Museo Pumapungo, algún comentario, podemos activar los micrófonos y preguntar sin problema, y si no, pasaríamos a la segunda parte. Sí, justo para activar los micrófonos solo tienen que poner la opción de levantar la mano y se les activará los micrófonos si tienen alguna pregunta o pueden escribir en el chat. Creo que no hay preguntas, vamos a esperar un minuto más. Sí, Juliana. O sea, yo un poco más que una pregunta es casi como una reflexión, ¿no? O sea, una de las cosas que me llama la atención, desde luego, Pumapungo es uno de los museos más importantes del país, ¿no? O sea, de hecho, durante mucho tiempo ha sido el museo más importante del país, ¿no? Hoy en día, con la vigencia de la implementación del MUNA, hay cuestiones compartidas, pero al menos de la parte sur considero que posiblemente sea uno de los más importantes y tanto por la infraestructura y como por todos los recursos que tiene y todo lo que gestiona. En el fondo un poco es lo que hemos comentado algunas veces, ¿no? O sea, es interesante pensar cómo todas estas potencialidades que un poco planteas son pie para el desarrollo también de alternativas económicas o de vinculaciones con los actores privados, ¿no? Esa es una de las cosas que me parece más interesante de toda la estructura que tenemos de museos, de bibliotecas, pero claro, o sea, cuando tienes icónicos, como es en el caso de Pumapungo, por ejemplo, Ingapirca, ¿no? Es decir, o sea, estás hablando de un museo emblemático, histórico del Ecuador, que es uno de los más importantes, cerca de aquí, el sitio arqueológico más importante, de lugares que articulan una cuestión económica, son dinamizadores económicos. Esa es una dimensión que me llama mucho la atención porque sabemos que es importante y la cuestión ahí es cómo eso se puede potenciar más, ¿no? Esa sería como un poco la reflexión. Bueno, me gusta mucho tu reflexión porque creo que, bueno, de hecho, Pumapungo es uno de los museos más importantes, yo me permitiría decir, del sur de América. Entonces, al tener ese potencial enorme de 6 y pico de hectáreas y 1000 corazones juntos, con todo el amor, el cariño y todos los antecedentes que tiene Pumapungo, sobre todo para el Azuay y el Ecuador, es muy importante como un dinamizador económico, porque hay muchas posibilidades. O sea, ahora nada más en 20 minutos les he dado 5 ejemplos de pequeños proyectos, digamos pequeños porque no están terminados
porque están empezando y que de hecho el museo no funciona sin los públicos y sin las propuestas de los sectores activos, que sería una caja sin contenido. Entonces, con respecto a tu pregunta, la respuesta es sí. Pungo es un dinamizador de economías culturales, pero también hace falta el empoderamiento de los sectores, porque muchas veces se ve como, bueno, está hecho, está terminado, ya no puedo yo proponer, yo ya no puedo entrar en ese espacio, y a veces más es la perspectiva del gestor o del artista que de la institución misma, porque las instituciones necesitamos de los gestores y del sector cultural. Entonces, la pregunta para todas las personas sería, ¿qué esperan ustedes de nosotros? O sea, ¿cómo nosotros podríamos contribuir a su proceso y a su dinamización económica o su dinamización humana, o etcétera, ¿no? Eso sería. No sé si alguien más tiene un comentario acerca de esta primera parte, o estaría bien que empecemos con la segunda. Creo que vamos con la segunda. Vale, entonces por favor, ayúdenme compartiendo la parte 2. ¿Sí lo están viendo? Ahí sí. Sí, se ve bien. Sí. Ya. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. Me invitaron a hablar de patrimonio. Bueno, principalmente yo me llevo algo muy interesante que me dijo una niña de más o menos 8 o 9 años. Yo les dije, bueno, hoy día es el Día del Patrimonio y vamos a hablar de patrimonio, y esta niña me dijo, patrimonio, matrimonio, matrimonio no, la gente se divorcia, después se pelean, yo no quiero hablar de eso, ¿no? Entonces, sí, la niña decía, se confunda con matrimonio, ¿no? Y sí nos viene un poco a la idea, esta idea del matrimonio y de patrimonio, tiene mucho que ver. Pero ¿qué es patrimonio en sí? Eso es lo que yo quiero preguntarles a ustedes. Vamos a iniciar con esta presentación, que es Museos, Mediación y Prácticas Educativas. Vamos a la siguiente hoja, por favor. Bueno, para los que no conocen el Pumapungo está dentro del casco histórico. Es impresionante. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se va a dividir este conversatorio en los últimos tiempos que nos quedan? Primero vamos a hablar de museos y educación, de prácticas educativas, de estrategias actuales, de varias visiones de otros educadores universales, y vamos a terminar con historias de los museos y prácticas disidentes. La siguiente, por favor. Entonces, yo les pregunto a ustedes, no me tienen que contestar ahora, ¿qué es un museo y qué es educación? La siguiente, por favor. Bueno, John Falk decía que el visitante es el museo y el museo es el visitante. Y con eso también acotamos la pregunta anterior, o sea, ¿es un dinamizador de economías del museo? Bueno, contéstenme ustedes, sí o no. Nosotros dependemos 100% de los visitantes y de los públicos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay un autor, les conté que iba a hablar de autores y me gusta mucho hablar de este autor que se llama Paulo Freire y que tiene un libro que se llama La Pedagogía del Oprimido, que lo escribió en el año 68. Miremos cuántos años han pasado ya, que tal vez nos toque actualizarnos bastante. Paulo Freire dice que la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos es liberarse de sí mismos y liberarse de sus opresores. La siguiente, voy a contar 3 cosas de Paulo Freire. ¿Qué dice Paulo Freire sobre la visión de la educación? Dice, mi visión de la alfabetización va más allá del babe, vivo, bu, porque implica una comprensión crítica de la realidad social, política,
socioeconómica en la que vive ya el alfabetizado. Perdón. Siguiente, por favor. Entonces, después de esta, un poquito más arriba, por favor. Un poco más. Ya, entonces, después de estas prácticas o de estas visiones que tiene Freire, bájale un poquito. ¿Ustedes creen que el museo debería cambiar, o podría cambiar? ¿En qué sentido debería cambiar? Siguiente. Bueno, finalmente Paulo Freire nos dice que la educación, sin embargo, no es más que aquella definición de Sócrates, sacarlo de adentro, pues la raíz etimológica de la misma palabra, o sea, de la palabra educación, nos refiere a la definición. Educar es, pues, despertar desde lo más profundo del ser o del interior de una persona, aquellos conocimientos que yacen adormecidos. Por tanto, los marginados de nuestro mundo no son pensar que los marginados de nuestro mundo no son educados es algo erróneo, ya que si bien es cierto, no poseerán el conocimiento académico o estructurado con aquel que han ido a un centro de estudios, ellos también hacen cultura desde lo que hacen. La cultura es precisamente lo que hace la sociedad. Así pues, aquel indígena, aquel campesino, etcétera, es una persona culta. ¿Qué opinan ustedes de esto? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo crees tú que el museo dialoga con las nuevas realidades? Acabamos de pasar una pandemia, bueno, estamos en medio de una pandemia. ¿Qué pasaría con el discurso del año 2000 de los museos? ¿Cambiaría? ¿Sí? ¿No? ¿En qué cambiaría? ¿Por qué? La siguiente, por favor. Fíjense ustedes, en esta fotografía fue un día que muchos jóvenes estudiantes shuar vinieron al Museo Pumapungu y tenían mucho frío porque llevaban su vestimenta tradicional y llovía en el Pumapungu. Entonces, bueno, ¿qué estamos haciendo con las perspectivas contemporáneas de los pueblos, de las nacionalidades? La siguiente. Me pasa mucho que cuando van los niños o las personas al museo y estamos en un proceso de mediación, creen que el museo es el pasado, creen que el museo no es lo actual, que hay cosas que no deberían estar en el museo y otras sí. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué quitarían del museo? ¿Qué sería lo que ustedes quitarían, que dirían, no, no debe estar ahí? Entonces, también otra pregunta que podría hacerles es, ¿cómo les gustaría ser representados? ¿O no les gustaría ser representados? Porque, claro, el tema de la representación también es un tema histórico, ¿no? Que ha cambiado a lo largo de los tiempos. La siguiente, por favor. Ahora sí, ¿cómo trataríamos entonces con los símbolos del otro? Yo a veces puedo dar hablando sobre una comunidad o puedo hablar sobre un pueblo sin ser de ese pueblo. Estas son muchas preguntas que nos deberíamos hacer en la actualidad. Siguiente. Aquí hay algunas dinámicas también interesantes. A mi izquierda está la bicilibro, que es una bici que lleva libros y se transporta por toda la ciudad compartiendo historias, etc. Y a la derecha un curso de alimentos sanos y alimentos de la chacra. Para abajo, por favor. La siguiente. Para mí, la Milena Chovato, que es una educadora brasileña, ella dice que el ejercicio del debate estético, en el cual es posible comprender, aceptar y percibir la coexistencia de distintas significaciones dadas a un objeto de arte por individuos distintos, sería un medio poderoso para estimular la convivencia y respeto mutuo a un mundo tan caótico y de verdades tan intransigentes como el nuestro. Hay que percibir y valorizar este aspecto en el arte del diálogo.
Miren qué importante. La siguiente, por favor. Estas son algunas fotografías de un colectivo que se llama Fotoféminas, que les voy a presentar en la tercera presentación. Es de una artista peruana. Estuvo en la exposición del Museo Pumapungo en las salas temporales. Siguiente, por favor. Bueno, Luis Kamitzer nos habla de que el museo es una escuela y que el artista aprende a comunicarse y que los públicos aprenden a hacer conexiones. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, ¿qué es la mediación? La mediación es una práctica artística, es un proceso de invención lleno de incertidumbres, igual que la ciencia, algo que se debe comprobar con la práctica. Un educador ayer en el encuentro de museología del ICOM decía, se hace haciendo. Entonces, bueno, ¿qué más es la mediación? Es un proceso lleno de incertidumbres, que aparte está lleno y plagado de afectos, de historias personales y de posiciones políticas. Y es bastante difícil sacarse el afecto o sacarse la posición política antes de entrar al museo. Yo creo que es imposible. Entonces, en esa diversidad, ¿cómo vamos a hacer un puente? ¿Cómo vamos a hacer un canal de comunicación? Entonces, ¿qué pasa? La mediación es incertidumbre. Igual que la ciencia. La siguiente, por favor. La mediación genera espacios de correlación. Construye micropolíticas, genera espacios de descanso, espacios de afuera, espacios de diálogo. Y me da estas preguntas, ¿no? ¿Qué preguntas puedo hacer yo alrededor de lo que quiero aprender? No sé si les ha pasado, pero van a un museo, está la voz del guía, ¿sí? Que es la voz permitida, digamos, de alguna manera del museo. Y muchas veces lo que quiere el guía es que nosotros terminemos la frase que él comienza. Y hay una relación de poder entre el guía y los visitantes, que el guía es el que sabe y los visitantes por lo general son los que no saben y los que van a aprender. Y esa forma de relacionarnos en el museo es una forma que se creó en 1923 y que la tenemos que superar. Entonces, ¿qué preguntas puedo hacer yo alrededor de lo que realmente quiero aprender? No mis expectativas, sino las expectativas de los públicos. También es importante saber y respetar el uso social del objeto. De repente el objeto que está exhibido en un museo no sirve para una comunidad de la misma manera que otra, o no es representado para una comunidad de la misma manera que otra, y eso hay que saber respetar y trabajar. La siguiente, por favor. Como les decía, espacios de descanso. Para mí, después de la experiencia de trabajo en museos, creo que lo más importante de un museo es ir y sentirse cómodo en ese lugar. Y, por ejemplo, en la foto de la derecha, ustedes pueden ver que alguien ya sacó los zapatos, se acostó, está muy cómodo. Y ese es un poco el estado que debería tener una parte de la mediación o de la visita al museo. No todo el tiempo las personas deberían sentirse cómodas también, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo sería la mediación? La mediación sería un punto, una historia, y no el típico recorrido que vamos desde cronológico, ¿no? En donde no me puedo desviar para ninguno de mis sentimientos y mis prácticas. Lo segundo sería hacer las cosas alrededor y no en el centro. No sé si también me pueden comentar, alguna vez visitaron un museo y de repente están en una V y el guía les está hablando y ustedes son inferiores, y si el guía se puede, se para en una tarima y no está horizontalmente y no está conversando desde la humanidad, sino más bien desde el ego. Eso se debería desmontar.
Entonces el museo es una semiosis, ¿no? Es una construcción de sentidos, de creencias, de ideas de género, de pensamientos, de sentimientos. Y como la cultura es ese proceso dinámico, el museo entonces debería ser dinámico. Bájale un poquito, por favor, Norma. Ya. Entonces, el museo finalmente es un sistema de modelización. No sé si están de acuerdo, pero por lo general es verbal y secundariamente es no verbal. Cuéntenme desde sus experiencias. ¿Alguna vez fueron a un museo y les pasó que nadie les habló? Y que ustedes entendieron mediante las señas y toda otra dinámica que no sea lo verbal, o fueron a un museo y les hablaron por horas, tanto que se aburrieron. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hace la mediación? Esto lo voy a decir en el final. Esto es muy importante. La mediación revela los mecanismos institucionales y autoritarios dominales en los museos y, bueno, donde se haga mediación en sí. Mejora la vida de los pueblos, los individuos, las comunidades. Conecta a las audiencias con las colecciones. Y también genera dinámicas muy distintas que van desde lo más simple, lo más humano. Aquí tengo un ejemplo que le voy a pedir a Norma que me ayude compartiendo este video para ustedes, que es un video que dura 5 minutos y se llama Biblioburro. Y es un ejemplo de Luis Soriano realizado en Colombia, que es el ejemplo principal, ¿no? Porque es un proyecto que ustedes van a ver, tiene casi nada de recursos y tiene mucha más humanidad. Entonces, por favor, si me ayudan compartiendo el link del video. Ya, Juliana, ya lo voy a abrir, está demorándose un rato. No, tranquilo, es la primera vez también que hablamos de mediación y de educación en una plataforma virtual, así que también es difícil. ¿Me lo puedes pasar otra vez al chat? Porque no se me abre, por favor. Vale. Bueno, hasta que se comparte el video y se solucione el tema, no sé si alguien tiene una pregunta hasta aquí, algún comentario. No me quiero sentir en un... Yo sé que es bastante difícil el tema de la comunicación virtual, pero no me quiero sentir en un monólogo. O sea, quisiera también escuchar a alguien, no sé si es que tienen alguna pregunta o si algo les pareció muy mal, un mal comentario, no me parece que esto vaya aquí, también es bienvenido, ¿no? Me gusta bastante la crítica. Vengo de esa escuela, de hecho. Entonces, si es que alguien quiere hasta eso compartir algo, puede alzar la manito. ¿No? No sé si podemos ya compartir el video. Ahí tenemos un comentario. Vale, lo estoy leyendo, muchas gracias. Dice, el comentario dice, podría ser invitar a escuelas y hacer que los niños conozcan de estos temas, haciendo partícipes a ellos también. Obviamente, o sea, la idea es trabajar con públicos de todo tipo. O sea, no es lo mismo ir a un museo siendo un niño, siendo una persona con discapacidad, o siendo un adulto mayor, o siendo una mujer, o siendo una madre soltera, etcétera. Como les decía, cualquier historia, cualquier sentimiento, pensamiento que tengamos va a entrar con nosotros al museo. O sea, de hecho va a ser así, por la puerta. Y de igual manera desde la otra parte, ¿no? Si está un mediador, si está una mediadora, si alguien nos atiende mal, por ejemplo, también está con su emocionalidad. O sea, no es que pudo dejarlo para seguir siendo institución pública, ¿no?
Entonces, me parece muy acertado el comentario. Bueno, los niños, esto es importante, conocen. Entonces, más bien, yo creo que la dinámica sería nosotros conocer de los niños. O sea, ¿qué quisieran ellos? Con esta experiencia hay una práctica bastante interesante en los años 90, que es el Museo de los Niños en Estados Unidos, en donde siempre se pedían los criterios de los niños para seguir con la museografía, con la puesta museográfica o con la exposición. O sea, más o menos el niño o la niña se convertían en los curadores, que decían, yo quiero esto en el museo. Y esa es la práctica que se debería implementar también en un museo etnográfico, en un museo arqueológico, en un museo de sitio, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay que trabajar desde la niñez y trabajar pensando, pero desde qué es lo que ellos quisieran más que lo que nosotros podríamos enseñarles. O sea, hay que quitar esta idea de que el educador está sobre los públicos, ¿no? Muchas gracias. No sé si podemos ya compartir el video. Sí, lo voy a compartir, no sé si es este, lo que pasa es que no, el link no me sale que no está encontrado, pero encontré uno, no sé si es este. Vale, vamos a verlo. Si no, le ponemos... Sí, sí, es este. Ah, ya, buenas. No sé si lo escuchan. No se escucha, tienes que poner compartir con sonido, Normis. Nuestra ¿Ahí tierra, lo pueden escuchar? Ahí sí. a nuestra gente Vale. y a nuestra patria. Y que por ese amor están dispuestos a darlo todo, inclusive su vida misma. Luis Soriano Bohórquez es un sencillo colombiano nacido en 1970 en el municipio de Nueva Granada, quien desde los 16 años de edad tomó la decisión de trabajar por la educación de los niños de su comunidad. Con sus propios recursos y con el apoyo de su familia, humildes campesinos de la región, desde hace 23 años ha dedicado su vida a llevar el mundo de los libros a los niños de las zonas más apartadas del corregimiento de La Gloria, con un hermoso proyecto que él mismo denominó el Biblioburro. Esta es su historia. Mi nombre es Luis Soriano Bohórquez. Nací en el corregimiento de La Gloria, en el entorno rural del departamento de Magdalena. Siempre he tenido una vida muy feliz, gracias a Dios, gracias a las adversidades también que me han ayudado a ser feliz. Tengo 3 hijos, una esposa que se llama Diana, una hija que se llama Susana, mi hijo mayor se llama Carlos David y mi último hijo se llama Juan Pablo. He vivido toda la vida en este entorno rural por el cual he trabajado. Creo que a veces las personas que vienen de afuera son las que me han dicho, mira tú lo que has hecho. Para mí es un día sencillo y un día común y corriente. Montárselo en burro, andar un trayecto de 20 kilómetros, 10 kilómetros, 2, 4 horas montado en burro, no es problema. En 1997, en un mes de abril, ya yo era maestro, pero tenía una dificultad porque mis estudiantes no hacían las obligaciones escolares. En ese momento pues decidí yo ayudarlos con esta burra que ustedes están viendo allá, pero que no tenía nombre en ese momento, sino un animal, un asno. Hoy se llama Alfa y hacemos un trabajo social, altruista, que creo que en su momento inició como que para calmar una dificultad que tenía en mi trabajo como docente, porque soy maestro desde que tengo 16 años. Ven, Valentina, ayúdame aquí. La población infantil, la receptora número 1 del proceso, es la que siempre está feliz con esto, que aparezca el biblioburro, que lea cuentos. Y el que no entienda, me avisa para leérselo. Tú no sabes leer. Este se llama El Rey de los Monos.
El biblioburro lo que ha hecho es transformar vidas, ayudar a personas a superar ese yo soy pobre, no puedo, que es horrorísimamente horroroso esa expresión, pero soy pobre y sí puedo. Soy pobre, no tengo mucho dinero, pero tengo la felicidad más grande del mundo, vivir en el campo. Tengo mi pan coger, siembro mis yucas, mis maíces, mis melones, mis patillas, mis gallinas, mis animales son míos, soy empresario. Le estoy cambiando esa mentalidad. Hemos derrotado a través del biblioburro el analfabetismo, hemos derrotado la desidia, no la lectura, el chico que diga que no ha tenido un libro en sus manos de 20 años hacia acá, yo creo que tiene un problema de que no vivía aquí. Yo creo que la población adulta, antes, cuando comenzamos, se burlaban de este proceso. Hoy día que lo estoy contando me dan ganas de llorar porque, en verdad, cuando yo salí con Alfa y con Beto por la mitad de mi pueblo, recibí muchas burlas, demasiadas, diría yo. Porque para eso somos buenos los costeños, para burlarnos hasta de nosotros mismos, ¿no? Hoy día no, hoy día pues desde el alcalde hacia abajo. Cuando voy a hablar con ellos me dicen, profesor, ilustre, maestro. Me siento como el profesor Girafale del asunto, ¿no? Soy un... Bueno, es muy interesante este video. Yo quisiera que después, si tienen oportunidad, lo revisen como Luis Soriano y pueden ver muchos videos con diferentes comentarios, inclusive de los públicos. Bueno, sigamos. No sé si quiere alguien comentar este video ahora o seguimos y al final hacemos los comentarios. Bueno, les voy a contar algunas premisas que tiene el educador Carlos Rendón, que es un referente para el Museo Pumapungo, ha estado en Ecuador, estuvo participando como parte educativa de la Bienal de Cuenca, y él trabaja con estas premisas que me parecen muy interesantes y que nunca me olvido de decirlas. Bueno, estas premisas se llaman premisas para trabajar en la comunidad y museos, plan A, B, C y Z, le pueden buscar también en internet. Y dice, no podemos trabajar desde el escritorio, sino desde los territorios. Hay que leer los territorios. Después dice que hay que usar estrategias didácticas, pedagógicas, participativas. Hay que tratar a la comunidad con mucho respeto y dignidad. No se hacen modelos, sino procesos. Lo que les decía hace un momento, ¿no? Se desmonta el rol de los educandos versus los educadores. Esto es bien importante en la actualidad. Ya, como les decía, estamos muy atrasados desde los años 20. La siguiente, por favor. El tiempo del trabajo no es el tiempo de la, no es el, es el tiempo de la comunidad, no es el tiempo de nosotros. O sea, se acabó mi hora, no puedo más, me voy, no, ahí se queda el proyecto. Entonces, no se puede, hay muchas personas que se habrán topado con esta respuesta, que también lo dijo Soriano en su video. No hay presupuesto, no se puede, no vale. Bueno, eso es una de las premisas que Carlos Rendón dice eliminar. No podemos iniciar un proceso comunitario desde el no hay, desde el no se puede. Entonces, el territorio es un proceso participativo con logros con sentido de pertenencia y verdadera autonomía. No nos sintamos los salvadores de los procesos culturales en comunidades, ¿no? Eso es bien importante. De ahí viene la humanidad intelectual, perdón, la humildad intelectual, decir, no sé, o sea, no sé si les ha pasado que están en un museo y que de repente el guía no sabe, pero se inventa y contesta inventándose cualquier cosa. Entonces, hay que también, el momento que desmontamos ese rol de sábelo todos, también desmontamos el rol de contesto todo y también podemos decir no sé y tenemos esa humildad intelectual y de construcción horizontal, ¿no? Esto habla Carlos Rendón en su libro Plans A, B y Z. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí viene algo muy importante que es la accesibilidad y que lo voy a hablar después también con el tema de género.
La accesibilidad. Primero hay el típico acceso de rampas físicas, donde vemos un letrero, que hay una silla de ruedas y que sabemos que hay una rampa que nos va a permitir entrar a un espacio. Por lo general, la accesibilidad física es la que más se ve y en la que más se trabaja. Después tenemos un tema de accesibilidad afectivo-actitudinal. Esto quiere decir que hay un acceso simbólico. Les recomiendo leer a Pierre Bourdieu, que habla mucho, ¿no?, de la necesidad de la decodificación del lenguaje, sobre todo en los espacios culturales, en los espacios museales. De repente, con respecto a la pregunta anterior que nos hizo la compañera, de que tendríamos que enfocar el trabajo también a niños, de hecho, este es un gran ejemplo, ¿no? Entramos a un centro cultural, a un museo X, y las palabras que lee un niño no las entiende. O sea, el lenguaje no está adaptado para distintos públicos. Por ejemplo, si alguien tiene discapacidad auditiva, o tiene Asperger, o tiene TEA, o tiene autismo, etcétera, es muy distinto el tema de la accesibilidad y de los textos, etcétera. Entonces, hay una accesibilidad que tiene que ver con lo afectivo y lo actitudinal, que también les hablaba. Vamos a un museo, de repente la recepcionista me atiende muy mal, se peleó con su familia en la casa y vino mal. Entonces, ese acceso es el acceso simbólico. Pero hay accesibilidades mucho más profundas, inclusive de las que habla Bourdieu, que son aspectos inmateriales y accesos cognitivos. De repente yo tengo un estereotipo de que estas personas no me gustan, y eso genera la falta de accesibilidad en los espacios. Es mucho más simbólico y interno, pero funciona así. La siguiente, por favor. Bueno, Michel Foucault habla de que el poder y el saber se articulan, por cierto, en el discurso, y por esta misma razón es preciso concebir el discurso como una serie de fragmentos discontinuos cuya confusión tácita no es uniforme ni es estable. Más precisamente, no hay que imaginar un universo de un discurso dividido, hay que imaginar un universo de un discurso dividido entre el discurso aceptado y el discurso excluido, y entre el discurso dominante y el discurso dominado, sino más como una multiplicidad de elementos discursivos que pueden actuar con estrategias diferentes. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué realmente seguimos con esto, ¿no? ¿Qué entonces es la mediación? Es hacer buenas preguntas, es escuchar más que hablar. O sea, en este punto yo no estoy haciendo mediación para nada. Es el discernimiento, saber decir, bueno, esto, y poner en una balanza y ver qué digo y qué no, qué información va y qué no. Promocionar diálogos, descifrar interpretaciones, negociar sentidos. Y lo que nos habla algunos filósofos contemporáneos, la educación líquida, la educación que cambia de forma, que cambia de discurso de acuerdo al público y de acuerdo a las necesidades del formato. Y entonces, ¿qué sería la mediación? Es preguntar, es oír y es dialogar. La siguiente, por favor. Aquí algunos ejemplos también de encuentro. Por ejemplo, el que está a la izquierda es un encuentro para familias diversas, y el de la derecha es una excavación arqueológica con niños, con los contenidos de la Reserva Arqueológica Pumapungo. Siguiente. Bueno, Heidegger dice, ¿no? Cada movimiento de la mano lleva consigo un elemento del pensamiento. O sea, no puedo mover nada sin pensar. La siguiente, por favor. ¿En qué y cómo cambiarían ustedes del museo? Si lo conocen, si no lo conocen, ¿cómo lo imaginarían? Hay que pensar en esto, reimaginar los museos, repensarlos. La siguiente. Entonces, ahora sí, vamos ya con la parte final, que es las prácticas disidentes. ¿Qué son las memorias disidentes? ¿Qué son los diálogos colectivos?
y cómo se podrían hacer estrategias humanas y realidades humanas que sean visibilizadas en los museos y espacios culturales. Siguiente. Aquí hay una práctica disidente, por ejemplo, es el taller de tecnochamanismo andino. Kipunk es un ejemplo de lo que se hizo con la Casa de la Cultura. Y bueno, Luis Kamitzer nos dice, esto es bastante importante, es obligar a las instituciones a que dejen de funcionar como mausoleos erigidos en honor a uno o dos individuos o algunos individuos o una clase social y entrar en un contrato social que distribuya el poder. La siguiente. Bueno, ¿qué hacemos actualmente? Hacemos semilleros de investigación, circulación de contenidos, de productos culturales, que es lo que interesaba mucho a la Casa de la Cultura y al semillero, ¿no? El momento que generamos como colectivos de artistas, trabajadores de la cultura, de la ciencia, contenidos o productos culturales que están ligados a la tienda cultural, que están ligados al servicio cultural, como la mediación, como los talleres, las prácticas educativas fuera y dentro del museo, podemos generar esta dinamización de la cultura y dinamización de lo más importante, la economía cultural. ¿Qué nos hace falta? Que los colectivos se organicen y se proyecten hacia el museo. Y después, ¿qué más hacemos? Hacemos convenios, convocatorias y necesitamos, como les decía antes, del apoyo interinstitucional. Ahora sí vamos un poquito más rápido con la siguiente. Algunos ejemplos de lo que hace el Pumapungo actualmente, visiones que tienen que ver con las mujeres, con la lactancia materna, con diálogos de saberes. Siguiente. Bueno, este texto está un poco largo, pero Seutu dice, los públicos son productores activos y manipuladores significados, por lo tanto los sujetos sociales son concebidos como lectores que se apropian de los discursos populares y los recrean en procesos permanentes de resignificación, resimbolización, y de un modo que sirve para diferentes intereses. La experiencia de toda comunicación, desde la más horizontal hasta la más jerárquica, en su emisión se transforma en la base de una rica y compleja cultura en que la hibridación entre los sentidos comunes como creados por la comunidad y los poderes se hacen permanentes. Desde esta perspectiva, los sujetos sociales se convierten en una especie de cazadores e hibridadores de textos y discursos en una progresiva lucha de la reposición del texto y del control de sus significados. Esto nos da ejemplo de que deberíamos cambiar muchas cosas. La siguiente, por favor. Los procesos activos del Museo Pumapungo son procesos de investigación de colecciones, de contenidos, procesos de conservación preventiva y procesos de catalogación de bienes y colecciones, en donde también necesitamos mucho apoyo. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, los dialogando saberes que realiza el museo son museos donde se generan culturas vivas, la creación de los conocimientos y la activación de economías e industrias culturales. La siguiente. Aquí tenemos una foto de una de las reservas, es la etnográfica, y uno de los encuentros que se hizo de artes y espiritualidades con la Juliana, creo que tuvimos un inconveniente con el internet de Juliana porque Sí, se cortó. no se escucha. Ujú. No, creo que tuvimos un inconveniente con el internet. Ya salió. Esperemos que vuelva a ingresar Sí, para ver si el internet se puede mejorar.
¿Se volvió a conectar o no todavía? No, y Mm. recién le volvió a llegar el internet a su WhatsApp. Esperemos un minutito a ver si ya se puede conectar. Ya está. Juliana, ya. Juliana, estás con el micrófono apagado. Hola, mil disculpas, Ahora creo sí. que se me fue la señal y me salió, me sacó. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí porque tengo algunas preguntas, comentarios que me gustaría leer y también contestar. Dice Diana Solórzano, ¿se podrían crear juegos de mesa familiares relacionados con el museo que sean activos para los atractivos para los visitantes y se podría también comercializar? Bueno, de hecho sí, tenemos algunas, no tengo fotografías de acá para mostrarte, Diana, pero la Universidad de la SUAY en un convenio macro que tiene con el Museo Pumapungo desarrolló, por ejemplo, 7 juegos interactivos para públicos, desde niños a adultos, con la idea, sí, de promocionar los contenidos del museo desde la Facultad de Diseño. Entonces, obviamente se puede hacer porque la idea es generar la marca museo, una marca del Museo Pumapungo en donde se generen varios productos de los sectores culturales que también obviamente se puedan comercializar por parte de los gestores. No sé si es que aporté a a, a, a lo que dijiste, Diana. Juliana también, Kiara Jurado nos dice, bueno, saludos Juliana. Sería muy vincular más proyectos artísticos, veo que hay un gran potencial y están innovando mucho en el ámbito artístico. Yo soy de Guayaquil y me encanta mucho lo que están haciendo como artista plástica. Me encantaría dar a conocer esos proyectos. Muchas gracias por el comentario. Estamos a las órdenes, nos pueden escribir a Facebook, Museo Pumapungo MCIP, también en Instagram estamos, en Twitter como Museo Pumapungo, y si no, a mí personalmente como Ñusta Juliana. Estamos a las órdenes. Ya, No sé si hay María algún Espinosa, otro comentario. sí, María Espinosa nos dice que si es posible ampliar información de lo que es y qué hacen los tambos de lectura. ¿Cuál es su objetivo? Vale. Los tambos de lectura son iniciativas que también maneja la Casa de la Cultura y lo sabe. Son lugares donde funcionan, bueno, ahorita están funcionando virtualmente, pero antes de la pandemia eran lugares donde funcionaba la promoción de la lectura para niños, jóvenes, adultos y grupos de atención prioritaria. Este proyecto, concretamente en el Museo Pumapungo, lo lleva Alegría Mateljam. También pueden visitar la página que se llama Tambo de Lectura Pumapungo y ahí encontrarán información, los links de ingreso, los libros, etcétera, algunas actividades. Pero principalmente, la página que se llama principalmente lo que hace el Tambo de Lectura es incentivar y aportar la mediación lectora. No sé si es que hay algún otro comentario, si no ya terminaríamos en unos 10 minutos con la última presentación. Bueno, esta presentación de museos artísticas y públicos desde prácticas feministas es bastante importante abordarlo en este tiempo. La siguiente, por favor. Bueno, hablábamos ya mucho de prácticas respetuosas y prácticas colaborativas, entonces, ¿ustedes creen que el museo es totalmente accesible? ¿Puede un museo o espacio cultural generar estereotipos de todo tipo? ¿Alguna vez sentiste discriminación en un museo o un espacio cultural? Si ustedes pueden contestar en el chat si es que tienen una respuesta o en el Facebook Live también.
¿Y qué temas invisibiliza una institución museal? La siguiente, por favor. Bueno, no hemos hablado mucho de la historia de los museos y esto es bastante interesante. Los museos empiezan desde mostrar a los públicos, perdón, mostrar a la gente, a los públicos, inclusive personas extrañas, o sea, empieza desde lo raro, desde lo que no tengo, lo que es único. Entonces, Mitre, en 1930, ¿qué hace? Enviar indígenas zonas desde de Chile hasta París para que sean exhibidos en una especie de jaulas, ¿no? Entonces los museos empiezan así. La siguiente, por favor. ¿Qué importancia tiene cambiar esa perspectiva de los museos? Que muchas veces la representación hace lo mismo actualmente, ¿no? Entonces, en los años 50 y 60, los museos empiezan a ser los museos del ojo conocedor, o sea, el ojo deseante, lo que yo quiero tener, lo que solo algunos tienen, o el ojo asociado, que son experiencias de prototipos, exactamente, ¿cómo son los indígenas zona? Vamos a verlos. El ojo autor-autor, que es un proceso actualmente que pasa en los museos, donde el autor-actor es un proceso donde el público hace de la obra y lo cambia. Entonces, bueno, Tony Bennett decía que el museo es casi ese templo de las artes y de las élites, y luego es un instrumento utilitario para la educación. Ese es el cambio, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mediación? Ya les dije, participa, investiga, participa. Es una comunidad de aprendizaje, una comunidad interpretativa, como lo dice Elizabeth Cali. Entonces, la siguiente, por favor. O como decía Luis Camitzer, ¿no? Es obligar a las instituciones a que dejen de trabajar por uno o dos individuos y trabajen por la comunidad. Esto ya vimos, hablamos de los tipos de accesibilidades, pero es importante decir que somos cuerpo, y al ser cuerpo ya viene el tema de la inclusión, de la accesibilidad, de la equidad, de la igualdad, y también este tema de la simetría, de lo clásico de la simetría. Este equívoco clásico que habla que hay que favorecer la entrada de los simples mortales a este exquisito mundo del arte, en donde no entran todos, sino solo los que saben. La siguiente. ¿Hay una invisibilización de símbolos patriarcales en los museos? Es la pregunta. Los ejemplos prácticos lo tienen aquí. Por ejemplo, esta señora está pelando papas y atrás hay un hombre que está leyendo. Los ejemplos, bueno, en el museo les voy a dar un ejemplo. Habían líneas de colores en el piso y muchas de estas líneas, bueno, una de estas líneas era una línea rosa. Y esta línea rosa llevaba al baño de hombres. Nadie pensó ni preguntó antes de poner la línea rosa si era para el baño de hombres y mujeres. Y el momento que llegaban los públicos al Museo Pumapungo y nos decían, ¿dónde está el baño de hombres? Y yo les decía, por favor, siga la línea rosa. Y los señores se quedaban como, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué la línea rosa? Entonces, ¿cómo el museo puede ser un espacio que genere conflictos también, ¿no? Conflictos y que rompa estereotipos, en este caso de género. Entonces, por ejemplo, también hay otros estereotipos como la casa, la cocina, ahí está el maniquí mujer, ejemplo. O el tema de la folclorización, de la apropiación cultural, y esto de la nueva arqueología, que también trata de romper esos estereotipos. Les voy a dar un ejemplo. No sé si ustedes han oído que las mujeres del Inca, ¿no? Y esa es una frase que se repite mucho en los museos arqueológicos, las mujeres del Inca, cuando en realidad, ¿quién sabe si esa perspectiva viene desde de lo colonial? Y realmente las mujeres no éramos mujeres del Inca. Esta invisibilización dentro de las reservas, donde hay firmas escondidas, por ejemplo, en arte es muy común que las firmas de mujeres sean tachadas o en fotografías que los indígenas sean borrados. Y eso era una práctica que se realizaba en los museos. La siguiente, por favor. Y también esa invisibilización de las escenas de violencia machista, ¿no? Ya van a ver una más. Bueno,
Imagínense lo que decía Gabriel García Moreno a sus cuñadas en 1949. Decía, la suerte de la mujer sobre la tierra es tan desgraciada, sobre todo en nuestro país, que parece imposible que el nacimiento de una hija destinada a vivir padeciendo halague al hombre que piensa, si Dios quisiera llevársela a la mía en los primeros días de la vida, lloraría por mí y me consolaría por ella. La siguiente. Bueno, lo que hablábamos, el respeto a los símbolos del otro, la construcción de micropolíticas, los espacios de diálogo, el uso social del objeto, el sistema de modelización que no es verbal. La siguiente. Aquí hay un ejemplo del archivo histórico donde hay mujeres pintoras. Entonces, ¿cómo se invisibilizó este tema tantos años? La siguiente. Bueno, Peter Brook dice que un tópico de la historia de la mujer, así como de la historia de la infancia, es que a menudo ha tenido que escribirse en contra de las fuentes, sobre todo de los archivos, que han sido creados por varones y que suelen expresarse intereses de estos. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos un autor, el cuadro dice autor anónimo, pero si nos fijamos en la firma, dice Paulina, ¿no? Y es un cuadro costumbrista que está dentro de la Reserva de Arte. ¿Cuánto nos hace falta de investigar? ¿Para qué existen, para qué creamos estos semilleros de investigación? Justo para que vengan nuevos investigadores, investigadoras y refuten las teorías anteriores. Lo siguiente. Aquí hay un ejemplo del guión heredado por la experiencia histórica que dice Judith Butler, ¿no? Este es un cuadro de la Reserva. Siguiente. Y bueno, dentro de la interseccionalidad se debe tomar la forma mujeres para que tengamos voces. Muchas veces ustedes habrán oído la violencia a la mujer, pero no es una mujer la que está violentada. Entonces tenemos que hablar de muchas voces. La siguiente. Bueno, aquí tenemos algunos proyectos de educación feminista en el museo. Vamos a bajarlos. Siguiente. El que les hablé del proyecto de chacareras y resistencia, el siguiente. Esto nos dice Rosero, estas referencias puntuales de los momentos más significativos en la historia local permiten retomar el hilo conductor del mito de las guacamayas para recordar el paso de la sociedad de cazadores al paso de recolectores a una sociedad agrícola andina que cuida de la fertilidad del suelo mediante las terrazas y que se organiza en torno a las energías femeninas de la madre sí en Cañari, Mamaquilla en quichua o madre luna en español, en castellano, si bien el señorío étnico del cacique Taday o Tatay estaba presidido por un guerrero, la vida cotidiana respondía a una misión matrística, según la cual las mujeres jugaban roles decisivos en la comunidad y juegan roles decisivos en la comunidad y en la organización y la crianza de la chacra. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Perdona, pásale al anterior, mil disculpas, Nora. Entonces, la comunidad de cuidado, soberanía alimentaria, derechos culturales, derechos humanos, la construcción colectiva de los conocimientos y procesos de creación de museos comunitarios con museografía universal y museología crítica. Les pido por favor, para los que les interese, leer bastante sobre la museología crítica, la nueva museología. La misión del museo social como un vínculo cultural. Y los talleres de mediación, arqueología, conservación de alimentos, plantas, accesibilidades, género y educación comunitaria. El siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las mediaciones especializadas con enfoque de género en un museo reimaginado y los diálogos con públicos. Entonces les voy a ir contando qué me han dicho los públicos en el museo. Esto es ya lo final. Siguiente. Siguiente. Aquí, por ejemplo, se hizo un taller y preparación
para mediadores con contenidos feministas, con enfoques de género, para el equipo de alta seguridad, el GIR, para las fuerzas especiales, las Fuerzas Armadas del Perú, la zona sur y con contenidos de derechos humanos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué resultados obtuvimos de las mediaciones en el tema Tsansas, que son las cabezas reducidas del pueblo Shuar? Y estas son algunas respuestas de los públicos después de las mediaciones. Por ejemplo, uno decía, cuando matan los femicidas, aquí no se dice nada, una mujer ecuatoriana. La siguiente dice, ya nos reducimos cabezas, esto decía un jefe Shuar, ya nos reducimos cabezas porque ahora ya nacen ustedes con la cabeza reducida. Ya no tenemos para qué reducirles, ¿no? Por ejemplo. La siguiente. Aquí tenemos a un jefe Shuar en un recorrido mediado, en una mediación constructivista sobre las Tsansas. Y que está poniendo en el pizarrón. No aprendí muchas cosas sobre los Shuar, cuando en realidad él es la parte activa y él es el Shuar. Él mismo me contaba, bueno, yo me pongo terno y creen que dejo de ser Shuar. Me pongo el traje y me creen Shuar. Entonces estamos plagados de estereotipos. Un Shuar no deja, o alguna persona de una nacionalidad no deja de ser de esa nacionalidad por una vestimenta, por ejemplo. ¿Qué piensan ustedes? La siguiente. Entonces, en Ecuador, 72 femicidios en el año y los shuares son salvajes. Estudiante de maestría. Me gusta saber cómo hacer una reducción, dice un policía especializado del GIR. Las mujeres no podemos ser tsansas por impuras como es en África cuando sangramos por primera vez, pregunta una investigadora española. Otra persona dice, no me parece bien mostrar restos humanos en el museo. Es como si cuando murieses te pusieran en una vitrina. ¿Te gustaría? Dice una investigadora quiteña. Y bueno, dice otra, aló, llamó por teléfono. Estoy llamando de Costa Rica. Tengo una cabeza reducida en casa. Queremos donarla al museo. ¿Aló? ¿Aló? Dice una señora vía telefónica, ¿no? Otra persona, una mujer argentina de 53 años, dice, ¿siguen haciendo esto hasta ahora? Bueno, la respuesta es no. La siguiente lámina, por favor. Una mujer española de 70 años me dijo, recuerdo que mis padres en el siglo XIX vinieron a Latinoamérica, eran estudiantes de medicina, españoles, a ellos les regalaron 2 cabezas reducidas. Hasta ahora no sabemos qué hacer con ellas, ni tampoco si pasaron o no el ritual o si son producto del tráfico ilícito. Otra mujer argentina de 40 años dice, es una idea muy profunda de la justicia, refiriéndose al tema de las Tsansas, no al ritual de las Tsansas. Siguiente. Esta curaduría, que ya son las partes finales que quiero presentar, es una curaduría colaborativa que se hizo con la Universidad Autónoma de Madrid y en donde participaron 42 artistas y el tema curatorial era arte y justicia social. Ritualidades en el arte. Entonces, la ritualidad, ¿cómo te conectaría con la justicia social? La siguiente. Dentro de esta exposición hubo un colectivo muy interesante que les recomiendo buscar que se llama Fotoféminas, en donde tenemos 2 artistas que son conocidas de talla internacional y que son cuencanas. La una es Emilia Lloret, que tiene una magnífica interpretación fotográfica de Tenca Quirano, que es del pueblo de los Áchilas. Y a la izquierda tenemos a Fabiola Cedillo, que con Los Mundos de Tita, que también es una fotógrafa bastante conocida a nivel mundial y que es cuencana. Ellas estuvieron exponiendo sobre derechos humanos con el colectivo Fotofémina. Por favor. Ahora, finalmente, la curaduría de todas maneras rosas, que es la metodología de arte y rehabilitación social, que también me olvidé contarles, estaba planteada para el CAI Cuenca, que es el Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca. Entonces se trabajó también con adolescentes infractores. La siguiente, por favor. Aquí hay
Carvaleda dice que la intervención dentro de la tradición normativa generada de las necesidades de mantener la cohesión social y con ella la paz. La siguiente, por favor. Les contaba el tambo de lectura, también trabajo para Diana que me preguntó sobre el tema de la migración. Entonces, se desarrollaron algunas mediaciones con un enfoque feminista, con mujeres migrantes dentro del tambo de lectura. El museo se convertiría en un espacio seguro, que es lo importante, y con redes de apoyo para mujeres. El grupo focal fue un grupo de hayas. Siguiente, por favor. Y bueno, las conclusiones dentro de estas tres presentaciones son las que lo dije al inicio. La mediación revela mecanismos institucionales de poder, puede mejorar la vida de las personas, de las comunidades, conecta las audiencias con las colecciones y sus contenidos, aporta a la construcción colectiva de conocimientos y a la creación de museos comunitarios. Y por ende, y dentro de todo esto, fomenta las economías culturales. Eso sería todo de mi parte. Les agradezco muchísimo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario.